seas tú glorificándote en esta noche con gran poder en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanitos, buenas noches a todos. En esta oportunidad vamos a ver el pastor consejero, un hombre de oración. Un hombre de oración. El pastor consejero, un hombre de oración. Y el consejero espiritual no aconseja con sabiduría humana, sino con dirección divina. La oración es la llave para recibir la guía del Espíritu Santo. Nosotros no podemos comenzar este estudio sin encomendarnos en las manos del Señor, para que el Señor sea el que esté dando palabra, ya que la obra es de Él. La obra es de Él. Y el Señor esté tomando el control de las mentes, el control de los corazones, y así el Señor dirigir nuestras vidas. Asimismo, el pastor consejero debe ser un hombre de oración. El líder consejero, a usted que le llegan personas para que le dé consejo, para pedirle consejo, usted también necesita ser un hombre de oración. ¿Por qué? Porque la oración es como la respiración para nosotros. Es la fuente de todo. Entonces, es la fuente de que nosotros seamos guiados. Agarré como texto base una discordia que sucedió después de que Jesucristo resucitó. Y aparece en Hechos capítulo 6, versículo 4. Dice la palabra del Señor en este contexto, dice que para ese tiempo las viudas eran desatendidas, las viudas griegas eran judías pero de habla griego. Entonces eran desatendidas. Las viudas eran desatendidas. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo problema. Hubo problema en ese momento. Hubo problemas donde había esa trifulca. Y los discípulos se dieron cuenta de que ellos prácticamente estaban descuidando el ministerio de la oración y de la palabra. Y entonces se levanta uno de ellos y dice, vamos a escoger diáconos, hombres de buen testimonio, hombres sabios, y nosotros que se dedican a las mesas, es decir, a la repartición. Pero nosotros nos dedicaremos al ministerio de la oración y de la palabra. ¿Alguien se puede leer Hechos capítulo 6, versículo 7? Fue efectivo eso. Hechos. Hechos 6:7 Ajá, 6, 7. dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ajá. Ahí vemos que tal decisión que tomaron los discípulos fue una decisión victoriosa. ¿Por qué? Porque ellos pudieron dedicarse
ellos pudieron dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Fue efectivo. Cuando un pastor o un consejero se dedica a otra cosa, se distrae, entonces no es efectivo porque necesita la oración y el ministerio de la palabra en su vida. Ok. A los hermanos que vienen entrando ahorita, estamos hablando Sí, hola. esto, ve. Amén. Estamos hablando esto, ve. El pastor consejero, un hombre de oración. Y Amén. acabamos de tomar como texto Hechos capítulo 6, versículo 4, que era la imagen que teníamos ahorita, donde los discípulos tomaron la determinación porque ocurrió un problema debido a que las viudas griegas eran desatendidas. Entonces, uno de ellos se levanta y dice, vamos a levantar 7 hombres llenos del Espíritu Santo, sabios, y nosotros los discípulos, está hablando de los discípulos, nos dedicaremos al ministerio de la oración y de la palabra. El hombre de Dios, el que se dedica a aconsejar, necesita de la oración. ¿Por qué? Porque la oración abre la mente. Dios abre la mente a través de la oración. Dios da palabra para el aconsejado. Dios toma el control de esa reunión. Amén. Dios bendiga a la hermana pastora nuestra, a la hermana pastora Nair, a la hermana Ana. Amén. Dios bendiga. Amén. Dios bendiga a todos. Amén. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vamos al primer punto acá. Vamos al primer punto. Al primer punto. Y es aquí. Fundamento bíblico. El consejero espiritual no aconseja con sabiduría humana, sino con sabiduría divina. La oración es la llave para recibir la guía del Espíritu. Entonces, la hermana Nair, pastora, se lee Santiago 1:5, Filipenses 4:6-7. No recuerdo un hermano que me faltó la semana pasada. La pastora Ana Luna, Filipenses 4:6-7. Y el pastor Marcelo 5:17, Primera de Tesalonicenses. Ahí vamos a ver el fundamento de un líder consejero. Debe ser un hombre de oración. ¿Qué dice? Yo tengo que leer Santiago, pastor. Santiago 1:5. Disculpe, maestro. Ajá, Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El consejero necesita pedir sabiduría a Dios para aconsejar. La oración abre la mente del consejero y da la guía divina. Sin oración, el consejo se convierte en mera opinión. Si no hay oración en el consejero, la oración se convierte solamente en mera opinión del consejero, una opinión humana. Y la opinión humana es como arena, no es una roca.
porque la opinión de Cristo es la roca. Filipenses 4, 6, 7. Amén. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ok. El pastor no solo aconseja, sino que primero lleva la oración, lleva en oración las cargas de los aconsejados. Lleva las cargas de los aconsejados. Alguien viene a usted a pedirle consejo y eso que le traen a usted, eso lo carga a usted como pastor, lo carga, le preocupa. Esa preocupación debes a llevársela al dueño de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo te hace descansar. Amén. Te hace descansar. Ese es tu trabajo, aconsejar a todos, a todas tus ovejitas y todas aquellas personas que el Señor te envíe para que lo aconsejes. Pero eso sí, no te cargues, no te cargues. Usted agarró esos problemas, se arrodilló en el altar y se los presentó al Señor. Señor, aquí están todos estos problemas. ¿Por qué? Ahora, Primera de Tesalonicenses 5:17. Creo que el pastor Orad, Marcelo. amén. Orad sin cesar. Ok, el pastor como consejero no puede desconectarse de Dios. Usted tiene que estar siempre pendiente, orando, orando. No quiere decir que usted va a estar de rodillas. No, usted lo que esté haciendo, Señor, hablando con Él. No puedes desconectar. Él es tu Señor y tiene que estar en comunión con Él. ¿Por qué? Porque en cualquier momento el Señor te va a necesitar como su instrumento. El peor enemigo que existe para la oración es la distracción, hermano. Es el afán, la ansiedad. Para que primero, para que no seas efectivo, el enemigo va a atacar tu oración. Va a atacar tu oración. Porque él sabe que la oración te mantiene conectado con Dios y es la fuente de tu poder, es la fuente de tu sabiduría. Dios es la fuente de tu inteligencia. Dios es la fuente. Acuérdese que estamos en una iglesia, que la iglesia es espiritual, no es una empresa humana, es espiritual y solamente espiritualmente podemos edificar la iglesia. Ok, vamos a ver otra cosa aquí. 2. Ejemplo de consejeros bíblicos en oración. ¿Ve? Moisés intercede por el pueblo. Éxodo 32, 30 al 32. Eso lo puede leer el pastor Néstor. Nehemías 1 del 1 al 6 lo puede leer su esposa. Lucas 6, 12 al 13 lo puede leer la tía Graciela. Lucas 6, 12 al 13. Moisés intercede por el pueblo. Éxodo 30, 32, 30 y el 32. Ahí me faltó el 30, mi hermanito. 30 al 32. 32, 30 al 32. Amén, así es.
Hermano Pastor Néstor. Sí, te leo del 30 al 32. Éxodo Ajá. 32, 30. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Ok. Ahí, hermano, podemos ver que el pueblo acababa de pecar con el becerro de oro. Moisés bajó con las tablas, las quebró. Moisés bajó con las tablas, las quebró. Y entonces, ¿qué pasó? Ocurrió lo que ocurrió y Moisés habla con el pueblo. Voy a interceder, voy a orar por ustedes. ¿Ve? Fue y oró y el Señor le dijo lo que le iba a decir y lo que tenía que hacer. Así debemos ser nosotros. Siempre el que es llamado a aconsejar tiene que ser un hombre que esté conectado con el Señor, porque sus opiniones van a ser opiniones meramente humanas. Y aquí se requiere que Dios dé la sabiduría y la inteligencia y las instrucciones para que la persona que es aconsejada haga lo que tenga que hacer. Vamos a ver Nehemías. Antes de actuar primero, él oró. Vea lo que hizo Nehemías. ¿Qué pasó? Nehemías 1, 1 al 6. Nehemías 1, 1 al 6. Creo que le dije a la esposa del pastor Néstor, si quiere libere el microfonito, pastor. Bueno, yo voy a buscar la manera de leerlo por aquí. Vean lo que dice. Nehemías 1, 1 al 6. Vean lo que dice. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa y en la capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, de destrozo que hizo Nabucodonosor, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Vean el 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo. Por algunos días ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nabucodonosor había pasado muchos años que había hecho destrozo allá en Jerusalén. Él pregunta, era el copero del rey, y él pregunta por su nación. Se puso a llorar, se puso a orar, a ayunar, y Dios le concede la petición de ir allá a restaurar el muro de Jerusalén. Entonces, mis hermanos, ahí vemos que este hombre, y si usted lee todo el libro de Nehemías, se va a dar cuenta que este hombre oraba cada rato. En las escrituras se nombra. Entonces, cuando recibió la noticia
que la ruina de Jerusalén, que Jerusalén estaba en ruina, antes de actuar, primero oró. Vemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le di para leer Lucas 6, 12 al 13? A mí, pastor. Léalo. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El ¿Sigo? consejero el consejero por excelencia, antes de aconsejar y enseñar, pasaba tiempo en oración. Él, antes de escoger sus discípulos, la cual iba a derramar su enseñanza, los cuales iba a aconsejar, él pasaba tiempo en oración. Dice que duró toda la noche orando. Él dice en otra parte que buscaba a Dios de madrugada. Dice en otro lado que antes de cualquier milagro oraba y todas esas cosas. Entonces, vemos que el Señor se dedicó a eso. ¿Por qué? Porque él sabía que era dependiente de Dios. Hermanos, vean, la oración no debe tomarse como un rito, como algo que hay que cumplir. Voy a orar porque, bueno, Dios me manda a orar. No, hermano, esto es una relación con Jesucristo, una relación con Él. Y el consejero debe mantener esa relación para que sus palabras edifiquen a la iglesia. Para que sus palabras edifiquen a la iglesia. Vamos a ver aquí el rol del pastor como consejero. El rol del pastor como consejero, número 1, es un intercesor. Un hermano que se lea Efesios 6, 18. 2, dependiente de Dios. Otro hermano que se lea Zacarías 4, 6. Y otro, protector espiritual. Ezequiel 34, 15 y 16. Amén. Buenas noches. Ajá. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruego, manténganse en alerta y perseveren en oración por todos los santos. ¿Ve? Perseveren en oración por todos los santos. El consejero debe ser un intercesor. Si él cuadra una visita, para aconsejar y todo está cuadrado, él debe convertirse en un intercesor. Padre, no sé cuál es el problema que tiene mi hermano. Señor, ayuda. Señor, ten misericordia. Señor, se convierte en un intercesor y pedirle a Dios dirección para que bendiga al hermano, para que bendiga a la iglesia. Cuando el pastor va a aconsejar a toda la iglesia, es como cuando la madre se sienta a los hijos y a todos los siente y a todos los aconseja. Es algo parecido así. Pero debe interceder por ellos, clamar a Dios por ellos, para que Dios les ayude. Dependiente de Dios. El dependiente de Dios reconoce que la verdadera respuesta no está en las técnicas humanas, sino en el Espíritu. ¿Qué dice Zacarías 4:6? ¿Quién lo lee? Amén. Ajá. Entonces respondió y me habló diciendo, estas palabras de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con fuerza. Los pastores, los líderes, los hermanos,
no es con fuerza, no es con ejército, no son técnicas, no son planes, proyectos, no. Es su espíritu en medio de nosotros. Es el Espíritu Santo haciendo. Cuando tú vas a orar, cuando tú vas a orar y tu oración es sincera, es señal, le da señal a Dios de que eres dependiente de Él. Él sabe cuáles son tus necesidades, Él sabe, pero Él lo que quiere es tu entrega. Él lo que quiere es que tú, Señor, dependas de Él en el ministerio, dependa de Él en tu vida, dependa de Él en tu familia. Que seas es dependiente. El consejero es un intercesor, número 1. 2, es una persona dependiente de Dios que reconoce que la respuesta no está en la técnica humana, sino que está en el Espíritu Santo de Dios. Ahí está la respuesta. Número 3, es un protector espiritual. ¿Quién se lo lee? Amén. 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 Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Ahí está, ahí vemos un ejemplo de lo que iba a ser el Mesías, el buen pastor. Pero si usted que está pastoreando o está liderando o tiene o aconseja entonces si usted hace esto prácticamente se está aliando con el Mesías, ¿ve? Con el buen pastor, ¿me entiende? Entonces, ¿cómo curar a la herida, a la perniquebrada, ayudarla a sanarse, mantenerse en oración? Es como un protector espiritual sobre su iglesia, sobre su congregación, sobre las personas que lidera. Es un protector espiritual que ve venir el lobo y él reprende el lobo. Mire, hermano, una vez yo iba con una ovejita, y es tremendo. Yo nos montamos en un carro, en un carrito de eso de pasajeros, y el chofer me insultó a la oveja. Hermano, yo salió de mí así como defenderlo, como le reprendí al tipo, ¿me entiende? Y después me di cuenta lo que es el celo por la oveja, ¿vio? Entonces, claro, eso lo tiene todo pastor. Todo pastor son celosos, son protectores. Si su oveja va para otra iglesia, epa, venga acá, cuídese con lo que oiga. No le diga amén a todo. Acuérdese de lo que está aprendiendo. ¿Entiende? Y la oveja sí se siente protegida. Y ese es el trabajo del consejero. Ahora, vamos a ver aquí otra cosa más. Ok. Peligros de un consejero sin oración. Peligro de un consejero sin oración. Número 1, sus consejos son meramente humanos. ¿Alguien se puede leer Jeremías 17, 5 al 8? Número 2, carga en sus fuerzas problemas ajenos. Los que puedan leerse esos versículos. Y número 3, confundir emociones con el Espíritu Santo. ¿Ve? Peligros de un consejero sin oración. Número 1, consejero. Amén. Ajá, ¿qué dice? 5 al 8. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morirá en los sequedales
en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Amén. Amén. Bendito el hebreo que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. Ahí vemos, amado hermano, que el Señor prácticamente está utilizando una parábola para darle a entender al hombre que se desconecta, que no confía en Dios. ¿Qué pasa cuando no oras? Cuando no oras, le está diciendo al Señor, no necesito de ti, no dependo de ti. Yo mismo puedo. ¿Ve? Una persona que es humilde, lo primero que va a hacer es entender que él va a depender del Señor. Por ejemplo, al tú decirle al Señor, Señor, tú eres mi redentor y yo soy tu redimido. Señor, tú eres mi salvador, yo soy el salvado. Señor, tú eres mi rey, yo soy tu súbdito. Tú eres mi Señor, yo soy tu siervo. Está viendo cómo usted se está humillando y está reconociendo. Cuando alguien no confía y pone carne por su brazo, prácticamente está diciendo que confía en los planes humanos, que confía en los proyectos humanos antes que en el Creador. Entonces dice, lo maldice. Y no solamente eso, sino que dice que se va a secar como la retama en el desierto. Pero contrario al hombre que se conecta, que confía, que sabe quién es Dios, que sabe que Él es el dueño, que sabe, dice que siempre estará verde, habla de vigor, de fortaleza, de llenura. Podrá venir lo que venga, pero siempre estará firme. Entonces, peligro de un consejero sin oración. Sus consejos serán meramente humanos. No hay espíritu por ningún lado, por lo tanto, no va a haber vida. Un hombre sin oración dará siempre palabras, pero un hombre con oración dará vida. Es muy distinto. 2. Cargar en sus fuerzas problemas ajenos. Peligros de un consejero sin oración. Cargar en sus fuerzas problemas ajenos. Es decir, como no ora, se carga, se mete en pleito ajeno. Mire, hermano, hay pastores que le han dado patadas voladoras a los demás porque se han metido en pleito ajeno, porque no van en oración. Hay pastores que le dicen a la iglesia que vayan al Palacio Legislativo a dar vueltas, 13 vueltas, a pancarta allá en el gobierno, al frente, porque para evitar el aborto, para evitar... No, hermano, es como me decía la pastora, estas no son las armas de mi milicia que Dios me dio. Las armas que Dios te dio son distintas, son espirituales. Jesús, la gente pensaba que el Mesías era un guerrero que iba a venir, que los iba a destruir, iba a agarrar al emperador romano por el cuello y que iba a haber motines. Ese era el Mesías que ellos esperaban. Pero cuando llega el Mesías contrario a la mente humana, que ese que entró en un pollino era el libertador del mundo, el libertador de Satanás, el libertador del diablo, el que nos iba a libertar del diablo, el que nos iba a libertar de la condenación eterna. Ese simple Mesías que vieron a los ojos de ellos
que ellos menospreciaron era el Hijo de Dios, el creador del mundo, hermano. Y lo menospreciaron. Entonces, no debemos, usted al mismo momento agarra el problema, lo agarró y se lo llevó a las manos, a los pies de Jesucristo. Venid a mí todo el que estéis trabajado y cargado y yo haré descansar. Proverbios 26, 17. Otro se busca Proverbios 19, 20. Y otro se busca 1 Pedro 4, 15. Traté de armarme esa estrategia de poner a leer a la gente, pero nos tardamos más. Así no nos tardamos menos. Proverbios 26, 17. ¿Quién lo lee? Amén. Amén. Léalo. El que pasando se deja llevar la ira en pleito ajeno es que el que toma al perro por las orejas. Vea, hermano, el que pasando se mete en pleito ajeno, el que pasa y se mete en pleito ajeno es porque no es un hombre de oración. Entonces, no es un hombre de oración. Entonces, el meterse en pleito ajeno, tus armas son otras, como decía la pastora. Tus armas son otras. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Proverbio 19, 20. Amén. Amén. Escucha Amén. el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Recibe el consejo. No te cargues. No te metas en problemas ajenos. Tú solamente orienta. Por ejemplo, hermano, yo aprendí. Tú sabes que uno no nace aprendido. Yo aprendí. Le dijo una hermana, el marido le cayó a machetazo, ¡pum, pum, pa, pa! Y le dije directamente, deja ese hombre, hermana, no juegue. ¿Qué es lo que estás buscando? Que ese hombre la mate, que ese hombre. Y entonces, bueno, la mujer le dijo al tipo. Y el tipo me esperaba todos los días cuando yo venía, salía del culto a las 9, 10 de la noche. Cuando salíamos del culto, me esperaba en una parte oscura para darme una paliza. Ahí está, yo metiéndome en pleito ajeno. Escuche, ¿qué le trato yo de decir con esto? Vea, mis armas, como yo le... Claro, es mi oveja, ¿no? Pero en problemas familiares yo tengo que hacer que ellos tomen su propia decisión. Si ellos fallan, erran, ya ellos no van a culpar al pastor, sino que ellos tomaron su propia decisión. El pastor le presenta las dos opciones. Ve, si tú tienes este problema, bueno, te va a suceder esto. Si tú tienes este otro problema, te va a suceder esto. Escoge tú. Y la oveja va a escoger, bueno, este se fue por ahí. Ella eligió. Pero no que tú se lo impongas. Ahí donde está el problema. Al tú imponérselo, ahí donde está el problema. Primera de Pedro 4:15. ¿Qué dice? Amén. Amén. Quiero leer. No sé qué leer. Ajá. Lea cualquiera allí. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Ajá. En la Reina Valera dice un poquito diferente. Dice que nadie pueda sufrir como que sufra por malhechor, por asesino, sino ni por entremeterse en lo ajeno. No, usted está para orientar. Le presenta las opciones a la oveja. Y la oveja, si se va por ahí, se mete, bueno, las armas son otras. ¿Cuáles son? Oración, intercesión para que Dios cambie al hombre. ¿Dónde aparece eso? Búsquese Salmo 19, 7 y 8. ¿Alguien lo lee allí?
Amén. Ajá. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran al corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Usted da la palabra dirigida en oración bajo la guianza del Espíritu Santo y la ley de Jehová es la que convierte el alma. El hombre lo convierte es el Señor. Usted presenta el consejo y si la oveja se mete, pues bueno, que se mete por ahí, bueno, usted no va a agarrar una pistola y lo va, no, deje interceda. Amén. Entonces, número 3, confundir emoción con Espíritu Santo. Mire, hermano, con respecto a esto, confundir la emoción con Espíritu Santo es un peligro de un consejero sin oración. ¿Por qué? Porque comienza, si siente algo de repente, piensa que es el Espíritu y entonces comienza a decir palabras que no es, porque está falto de oración, está seco, hermano, no tiene fruto para dar. Yo le digo, todos pasamos por eso. Yo sé cuando me siento seco, cuando estoy dando una enseñanza, me siento seco, y entonces, ¿qué pasa? Falta de oración. Bueno, pues voy a la oración. Entonces, no debemos confundir las emociones. Las emociones del ser humano son inestables. A veces estamos contentos, pero a veces amanecemos con el pie izquierdo. A veces estamos bravitos, mañana estamos contentitos. Después estamos tristes, después estamos gozosos. Y así son inestables las emociones. Por eso es que el Espíritu Santo es firme. Ese sí no se deja llevar por las emociones humanas. El Espíritu Santo es firme. Pero para tú poder dar palabras conforme al Espíritu Santo, tienes que estar en comunión con Él. La Biblia dice que tú eres la rama, el pámpano, la rama. El único trabajo que hace la rama para dar fruto es permanecer conectada a la vid, conectada al tallo. La rama se quita y no da fruto, pero la rama permanece, esa rama da fruto, porque tu único trabajo es mantenerte conectado al árbol, que es Cristo. Vamos a ver aquí. Aplicaciones prácticas. Aplicaciones prácticas. Antes de aconsejar, buscar la dirección de Dios. Amado hermano, la iglesia que tiene no es tuya, es de Dios. 1 Pedro 5, 4, 3, por ahí dice, que no te enseñorees, porque hay un solo Señor. Él es el buen pastor. Busca la dirección de Dios, no solamente para aconsejar, también para el maestro, para enseñar. Tiene que buscar la dirección de Dios. El evangelista para ser instrumento para salvar almas, tiene que buscar la dirección de Dios. El intercesor para orar tiene que pedirle a Dios por qué orar. Dios mío, ¿por qué voy a orar? ¿Por qué, Padre? Señor, si Dios te va a ir dirigiendo en la oración, y vas a comenzar a interceder. Primero comienza dándole gracias a Dios por la vida, por la salud, porque Él estudió, porque Él es tu redentor, y comienza, y ahí te va guiando. Debe buscar la dirección de Dios. Número 2, durante la consejería debes invitar al aconsejado a orar. Pastor, líder, hermanito, quiero que me des un consejo. Vamos a orar. Ahí invitas al Espíritu Santo
a ser el centro de esa reunión. Enseñas al aconsejado a que vaya a orar, a que ore. Tú oras también buscando la dirección divina. Número 3. Después, seguir intercediendo en secreto. Cuando la persona te esté contando su problema, a la vez mentalmente, Dios mío, ayúdame. Esta es tu oveja. Vino a buscar ayuda. Dame las palabras necesarias. Mientras usted esté escuchando el problema. ¿Por qué debes interceder también? Porque hay palabras que ellos te van a decir. Hay palabras que no te van a decir. Y hay palabras que se guardaron que nunca te lo van a decir. Nosotros leímos una vez un versículo que dice que el corazón del hombre es tan profundo como el océano, pero que el hombre de buen entendimiento lo alcanzará. Creo que es Proverbio 25. Entonces, ¿qué nos está dando a entender? Que las cosas muy guardadas que no te la van a decir, el Espíritu Santo te va a dar discernimiento para que esas cosas que no te han dicho, tú las puedas discernir. Amén. Entonces, Amén. número 4. Vida diaria de oración, no ocasional, sino constante. Esto es una disciplina que se practica poco en la iglesia, amado, pero es el medio. No vamos a decir la oración tiene poder, no, es el medio. Aquí el único que tiene poder es nuestro Señor Jesucristo. El único que tiene el poder, el único que tiene la unción, la gloria es Él. La oración es el medio con que nos conectamos con Él. Bendita la oración. Amén. Entonces, nosotros nos acercamos al Señor. Vean este hombre, Daniel 6:10. Vean este hombre. ¿Quién se lo lee? Amén. Ajá, léalo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Vean este hombre. Daniel cumplió una función. En su tiempo hubieron 3 profetas. 3 profetas contemporáneos. Uno, Dios lo usó en cada situación, pero eran 3 profetas que vivieron en ese mismo tiempo. Número 1, el profeta Jeremías. Número 2, el profeta Ezequiel. Y número 3, el profeta Daniel. Los 3 cumplieron funciones distintas en partes distintas, en lugares distintos. Por ejemplo, Ezequiel vivió en ese mismo tiempo esos 3 profetas. Ezequiel se encargó de darle ánimo a los que habían sido llevados cautivos por el rey Nabucodonosor. Él profetizó en Babilonia. Jeremías se encargó de profetizar antes que Nabucodonosor se llevara a la gente. Pero después él se quedó en Jerusalén para animar a los que se quedaron de la destrucción. Y número 3, Daniel, él fue llevado al palacio para dar testimonio del Dios Todopoderoso delante del rey Nabucodonosor. Daniel tenía que buscar la dirección de Dios porque estaba en la propia cueva del león. ¿Por qué?
Porque no solamente él sirvió allí para dar testimonio en el palacio de Nabucodonosor, sino también en el reino de Media y de Persia. También él dio testimonio de Dios, él aconsejaba al rey, Dios le mostraba los sueños que aún Nabucodonosor no decía. Todo eso lo hizo a través de la oración. Vieron que hay que estar conectado con él para poder dar frutos. Oye esto, consejero de Dios. Usted es la rama y tu único trabajo es permanece pegado del árbol. Juan 15. Permanece pegado del árbol, solamente que él va a vivir su vida en ti. Para terminar, amado hermanito, escuche. Para terminar, escuche esto. El concepto de consejería y oración están profundamente arraigados en las Escrituras, revelando la relación entre guía humana y la dirección divina. La Biblia presenta un cuadro donde la sabiduría de un consejero piadoso y la comunión directa con Dios a través de la oración trabajan en conjunto para guiar a las personas en su camino. La oración como fuente principal del consejero. ¿De qué me vale dar estrategias aquí? Prácticamente no voy a decir que Dios me hablaba, no. Me venía a la mente de qué te vale dar estrategia de cómo tratar con el suicida, de cómo tratar con el abusado, de cómo tratar con el adicto, de cómo tratar, pero no hay oración, no hay conexión conmigo. Tienes que hablar de la oración. Antes de buscar cualquier consejo humano, la Biblia nos enseña que debemos dirigirnos primero a Dios en oración. La oración no es solo una petición, es un acto de humildad y dependencia en el que reconocemos que la sabiduría de Dios es superior a la nuestra. Salmo 25, 4 al 5. ¿Alguien me lo puede leer? Salmo 25, 4 al 5. Amén. Ajá. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Perdón por la luz. No te preocupes. En ti he esperado todo el día. Amén. Hasta ahí sigo. Amén, amén. Muéstrame, oh Jehová, tu camino. Para él decir esto, tuvo que orar. Enséñame tus sendas. Este pasaje muestra una clara oración por dirección. El salmista busca la guía de Dios, reconociendo que solo Él puede revelar el camino correcto. Sí, sí. Vean lo que nos dice la Biblia en Proverbios 5:6. Proverbio capítulo 3, versículos 5 y 6. Amén. Leemos. Sí, léalo. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas.
Aquí se nos exhorta a confiar plenamente en Dios, no en nuestra propia comprensión. La oración es el medio por el cual reconocemos a Dios en nuestro camino y el resultado es que Él nos guía y Él nos guiará. Cuando la Biblia dice, oiga esto, lo que leyó el pastor, oiga esto, amado, fíate de Jehová de todo tu corazón, es decir, confía de todo tu corazón, que Él te va a guiar. Y dice, y no te apoyes en tu propia prudencia, en la sabiduría humana, no te apoyes. Confía en Jehová, no te apoyes en tu sabiduría humana. Reconócelo en todos tus caminos. Esta palabra reconócelo, esta palabra encierra la oración. Para tú reconocer a Dios en todos tus caminos, tienes que orar y Él enderezará tus veredas. El consejero piadoso es un instrumento de Dios. Si bien la oración es la fuente principal del consejo, Dios también utiliza a las otras personas para impartir sabiduría y dirección. La Biblia valora a los consejeros que temen a Dios y se basan en su palabra. Por ejemplo, Proverbios 11:14. ¿Quién lo lee? Y Proverbios 15:22. ¿Quién lo lee? Amén. Proverbios 11:14 y Proverbios 15:22. ¿Quién lo lee? Leo 11:14. Y Amén, dice, pastor. donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos hay seguridad. Ve, este versículo destaca la importancia de buscar consejo. La palabra sabia que dice sin dirección sabia, está hablando de la sabiduría humana. Y si está la sabiduría humana es porque hay oración. Es porque la sabiduría hay que pedirla. Y para uno pedir sabiduría, uno tiene que orar. ¿Ve? Donde hay dirección sabia, esa dirección no es humana. Y si no es humana es porque hay oración, es porque hay petición, es porque se ha pedido. Sí, Señor. Caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros. ¿Pero cuál consejero? El consejero que ora. Hay seguridad. Proverbios 15:22. Amén. Amén. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos se afirman. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Cuando una persona, cuando no hay consejo, cuando no hay palabra, cuando no hay dirección sabia, cuando el líder no ora, cuando el consejero no ora, cuando solo da palabra, pero no da vida. Entonces los pensamientos se frustran, el creyente se frustra, el aconsejado se frustra. Pero dice, mas en la multitud de consejeros se afirma. ¿Pero qué consejero? El consejero que se mantiene apegado al árbol, a la vid. Ok. Entonces, la relación entre el consejero y la oración. El consejero piadoso no se basa en su propia sabiduría, sino que es un canal a través del cual la sabiduría de Dios puede fluir. La oración juega un papel vital en ambos lados. El consejero ora por dirección. Un buen consejero busca la guía de Dios en oración para poder ofrecer un consejo que esté alineado a la voluntad de Dios. Pide a Dios sabiduría
para entender la situación y dar respuesta correcta. 2. La persona que recibe el consejo ora para discernir. Aquí es donde tú tienes que hacer que el aconsejado también ore. ¿Por qué? Porque si enseña que todo consejo viene de parte de Dios a la persona, entonces la persona a ciega acepta cualquier consejo que le den. No, debe ir también en oración a pedirle a Dios dirección para ver si ese consejo viene de parte de Dios o no. ¿Verdad que hay malos consejeros? Sí. Entonces, pero si tu ovejita tú le enseñas, no agarre consejo hacia la ligera. Vaya y el consejo también presénteselo a Dios. ¿Por qué? Porque tú estás siendo dirigido, pero también la otra persona tiene que ser dirigida. Y aprender hasta que comience a caminar sola. Vemos un ejemplo en el consejero y la oración. Hermano, Moisés se encontraba abrumado, ustedes se acuerdan en Éxodo 18. Hermano, ¿sabe cuántas personas dicen los historiadores que salieron liberados de Egipto? Aproximadamente 2 millones de personas. Dice la Biblia que su suegro Jetro trajo a la esposa de Moisés, trajo a sus 2 hijos, su suegro, y su suegro se quedó allí. Al día siguiente, ve a Moisés que duraba desde la mañana hasta la tarde, aconsejando a todo el pueblo, 2 millones de personas. Usted se imagina eso, y nosotros tenemos 5 y no aguantamos. Imagínense ustedes, 2 millones de personas. Cuando el suegro ve eso, el suegro llama a Moisés y le dice, te estás reventando tú solito, le estoy parafraseando. Te vas a morir, muchacho, de un infarto. No, escoge hombres piadosos como tú, hombres sabios, y que ellos aconsejen, que juzguen a 10 personas, a 100 y 1000. Solamente que a ti te traigan los problemas difíciles, lo que ellos no han podido resolver, esos te los traigan a ti. Alguien se busca Éxodo 18:24. Vamos a ver qué Moisés hizo. Amén. ¿Qué dice? Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. 24, ¿sigo? Vuélvalo a leer, pastor. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Ahora, la Biblia no te dice directamente que Moisés era un hombre de oración. Pero te aseguro, amado pastor, amado líder que está en este lugar, te aseguro que ese consejo se lo llevó a Dios. Dios, mira el consejo que me está dando mi suegro. ¿Qué usted dice? Y le aseguro que Dios le diría, acéptalo porque viene de mi parte. Amén. Y dice la Biblia que así Moisés lo hizo. Y Moisés aceptó el consejo, pero le aseguro que se lo llevó a Dios primero, porque él no hacía nada sin que Dios lo dirigiera. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Conclusión. La oración y el consejo son de 2 herramientas que Dios ha dado para guiarnos. No son mutuamente excluyentes. En cambio, se complementan. La oración es la base de todo. Nuestra conexión directa con la fuente de toda sabiduría. El consejero, por su parte, es un instrumento de Dios que puede ofrecer una perspectiva sabia y piadosa. Para un creyente, la mejor forma de buscar la dirección es orar fervientemente con la sabiduría de Dios y al mismo tiempo buscar el consejo de creyentes maduros y piadosos.
Luego, lleve ese consejo de vuelta a Dios en oración para que confirme la dirección. Bueno, mis hermanitos, ya terminamos. Espero que haya sido de bendición. La Amén. semana que viene vamos a ver el consejero y el suicidio. El consejero y el suicidio. ¿Cómo detectar a una persona que ha acariciado pensamientos suicidas? Entonces, no se pierda estas cosas. Amén, hermano. ¿Vieron que es importante? Amén. Es importante. A los pastores que se encuentran en este Zoom, yo pedí dirección a la pastora y le pregunté, nos pusimos de acuerdo que estos estudios que estoy dando acá por el Zoom, a los pastores que están en este lugar, se los voy a pasar por correo, para que tengan no solamente el estudio, armen su carpeta, a los pastores que están aquí, armen su carpeta y ustedes repasen, esto le va a ser de bendición. Y no Amén. solamente se van a quedar también se van a quedar con el video, amén. Gracias. Por lo menos como la pastora Ana Luna, la pastora nuestra y la pastora me dio el ok, amén. El estudio de los viernes también van a ser así, estudios que se den, estudios que se le va a mandar por correo también. A la intercesora de la iglesia, a la hermana, también se le va a pasar este estudio. Amén, hermana. Amén. Bueno, Amén. mi hermana pastora, ore por nosotros, la hermana pastora Manuela, amén. Siempre Amén. la hermana pastora Ana Luna ora por nosotros para que Dios nos dirija. Y la hermana pastora Manuela nos despide en oración. Amén. Amén. Amado Dios, te damos gracias, mi Señor, por este nuevo Amén, día, Señor. por estas nuevas enseñanzas, Señor eterno, que tú estás poniendo en nuestro corazón. Te ruego, mi Dios bendito, que podamos usarlas, Señor, ponerlas por obra, como dice en tu palabra. Bendice, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos que hoy están en este Zoom y la vida del Maestro, Padre. Y dale, Señor, más material para que Él pueda compartir con nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendícelo, Señor, aleluya, y suple todas sus necesidades, Padre querido. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Santo y precioso Chao. Jesús. Bueno, chao, chao. Bendiciones para Chao, todos. chao. Bendiciones. Igual. Nos vemos Chao. prontito. Bien.